bienvenida. Gracias por estar acá acompañándonos en este servicio de domingo, nuestro servicio familiar. Gracias, pastora, por darme la oportunidad. Como usted dice, es un tema difícil que no todos queremos tocar. En el día de hoy yo voy a estar hablando acerca del perdón, desde el perdón a través de la palabra hasta el perdón a través de mi experiencia vivida por él. Y cómo Dios en un momento determinado me usó en una situación familiar que viví y cómo pude obtener el perdón. Entonces, vamos a empezar. Voy a compartir con ustedes mi presentación. Me dicen si la pueden ver, por favor. Bien. Voy a ponerlo por acá. Ok, la palabra de Dios nos habla en 34 capítulos diferentes acerca del perdón. Acerca del perdón. En Proverbios 17:9 nos dice que el que perdona la ofensa cultiva el amor y el que insiste en la ofensa divide a los amigos. En Efesios 4:32 también nos dice, más bien seamos bondadosos y compasivos uno con los otros y perdónense mutuamente así como Dios los perdonó a ustedes. La palabra perdón viene del latín perdonare, que significa dar por o dar para o dejar ir. El perdón es la renuncia a la indignación y a los resentimientos que causan una ofensa o agresión. Nace del ofendido, pues solo el ofendido puede liberarse de esos sentimientos que tengan contra el ofensor. Jesús utilizaba mucho las parábolas para él hablarle a sus discípulos en aquel tiempo para que ellos pudieran entender. Aquí le voy a nombrar pues la parábola del deudor que no perdona, en donde Jesús en Mateo 18, 21 y 22 nos dice, luego Pedro se acercó y preguntó, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien a quien peca contra mí? ¿7 veces? Jesús le dice, no 7 veces, sino 70 veces 7. Y aquí yo me detengo y hago esta pregunta para todos, tanto para mí como para ustedes. Cuando uno hace esa multiplicación de 70 por 7, nos da 490. En realidad estamos nosotros dispuestos a perdonar a una persona, a alguien que nos haya hecho daño, 490 veces, como dice la Biblia que debemos de hacerlo. Creo que eso es un análisis que todos debemos de hacernos, porque anoche cuando yo sacaba esa cuenta, yo misma me preguntaba si en realidad nosotros hacíamos eso de corazón o no. Jesús usó esta comparación al enseñar a sus discípulos a orar, en donde en Lucas 11:4, él les dice, perdónanos nuestro pecado, porque nosotros mismos también perdonamos a todo el que nos debe. De igual manera, en esta misma parábola del deudor, pero ahora a partir del capítulo 23, Mateo 18, que lo voy a leer, acompáñenme por favor, Mateo 18 del 23 al 35, nos dice, por lo tanto, el reino del cielo se puede comparar a un rey que decidió poner al día las cuentas con los siervos que le habían pedido prestado dinero. En el proceso, le trajeron a unos de sus deudores que le debían millones de monedas de plata. No podía pagar, así que su amo ordenó que lo vendieran, junto a su esposa y sus hijos, y todo lo que poseía para pagar la deuda. El hombre cayó de rodillas ante su amo y le suplicó, por favor, tenme paciencia, yo te pagaré todo. Entonces el amo insistió. El amo sintió mucha lástima por él y lo liberó y le perdonó la deuda. Pero cuando el hombre salió de la presencia del rey, fue a buscar a un compañero también siervo que le debía unos pocos miles de moneda de plata.
lo tomó del cuello y le exigió que le pagara de inmediato. El compañero cayó de rodillas ante él y le rogó que le diera un poco más de tiempo. Ten paciencia conmigo, yo te pagaré, le suplicó. Pero el acreedor no estaba dispuesto a esperar. Hizo arrestar al hombre y lo puso en prisión hasta que le pagara toda la deuda. Cuando algunos de los otros siervos vieron esto, se disgustaron mucho. Fueron ante el rey y le contaron todo lo que había sucedido. Entonces el rey llamó al hombre al que le había perdonado y le dijo: siervo malvado, te perdoné esa tremenda deuda porque me rogaste. ¿No deberías haber tenido compasión de tu compañero, así como yo tuve compasión de ti? Entonces el rey, enojado, envió al hombre a prisión para que lo torturaran hasta que le pagara toda su deuda. Eso es lo que les hará mi Padre Celestial a ustedes si se niegan a perdonar de corazón a sus hermanos. Aquí podemos ver cómo en esta parábola nos deja entreclaro que muchas veces pedimos perdón por nuestra falta, pero no estamos dispuestos a perdonar la persona quien nos ofendió a nosotros. O si lo hacemos muchas veces como decimos nosotros: yo perdono pero no olvido. Y esa no es la manera correcta, ni es la manera como el Señor nos pide que lo hagamos. Perdonamos a otro cuando dejamos de guardar resentimiento y no insistimos en pedir compasión por el daño que nos hayan hecho o por la pérdida que hayamos sufrido. La palabra nos enseña que el perdón se basa en el amor sincero y que el amor no lleva en cuenta el daño. En 1 Corintios 13, 4 y 5 también nos dice que el amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. Perdonar es la acción, es decir, llevar a la práctica el perdón. ¿Por qué debemos perdonar? Porque perdonar es la herramienta que nos ayuda a liberar de la carga. Perdonar nos ayuda a eliminar emociones negativas. Perdonar no es olvidar, minimizar o justificar el daño, pero es sanar. Es la única manera en la que nosotros mismos vamos a encontrar la paz que necesitamos. Pero perdonar no significa que debemos aprobar la ofensa. La Biblia condena a quienes consideran una mala acción como aceptable o inofensiva. En Isaías 5:20 nos dice también: hay de los que llaman a lo bueno malo, a lo malo bueno, que tienen las tinieblas por luz, la luz por tiniebla, y que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Perdonar tampoco significa actuar como si la otra persona no hubiera cometido la ofensa. Dios le perdonó al rey David su grave pecado, pero no lo libró de las consecuencias del mismo. Además, hizo que los pecados de David se pusieran por escrito para que se consideraran en la actualidad. Vamos a buscar a 2 de Samuel 9:13 para que leamos, por favor, la parábola del rey David. Perdónenme. Okay. Dice: ¿por qué entonces despreciaste la palabra del Señor e hiciste este acto tan horrible? Pues mataste a Urías, elitista, con la espada de los amonitas y le robaste a su esposa. De ahora en adelante tu familia vivirá por la espada, porque me ha despreciado. No, tu familia vivirá por la espada, porque me has despreciado.
Urías Rosemary, ¿puedes desmutear tu micrófono, por favor? Que se muteó. Ok. No me escucharon cuando empecé Samuel, ¿verdad? La lectura de Samuel. Ok. Vuelvo a leer la segunda carta de Samuel en el capítulo 12, del versículo 9 al 13. Dice, porque entonces despreciaste la palabra del Señor e hiciste este acto tan horrible, pues mataste a Urías, elitista, con la espada de los amonitas y le robaste a su esposa. De ahora en adelante tu familia vivirá por la espada, porque has despreciado al tomar a la esposa de Urías para que sea tu mujer. Esto dice el Señor. Por lo que has hecho, haré que tu propia familia se rebele en tu contra. Ante tus propios ojos daré tus mujeres a otros hombres, y él se acostará con ellas a la vista de todo. Tú lo hiciste en el secreto, pero yo haré que esto suceda abiertamente a la vista de todo. David confiesa su culpa y dice a Natán, he pecado contra el Señor. Natán responde, sí, pero el Señor te ha perdonado y no morirás por tu pecado. Aquí podemos ver, la Biblia nos deja bien en claro que siempre que nuestro arrepentimiento sea sincero, el Señor tiene misericordia y compasión de nosotros. Y que de esa misma manera debemos tener compasión de las demás personas. Perdonar no es tampoco dejar que los demás se aprovechen de nosotros. Aquí voy a poner un pequeño ejemplo. Supongamos que le prestamos dinero a una persona, pero esa persona malgasta el dinero y no puede devolvernos el dinero ni en la fecha ni el compromiso que ya habíamos hecho. Esta persona se siente mal y viene donde nosotros y nos expresa que no puede pagar el dinero en el momento establecido o simplemente no tiene cómo respondernos. Nosotros podemos decidir perdonarlo o no y no guardar ese resentimiento a esa persona. Pero esto no nos obliga a nosotros en un futuro a tener que volver a prestarle, porque ya esa persona en un principio no nos cumplió. Entonces, perdonar también no es disculpar sin una base válida. Dios no perdona a los que cometen un pecado a propósito y con malicia. Se niegan a reconocer su falta y no quieren rectificar lo que han hecho y no están dispuestos a pedir perdón a quienes causaron daño. En Proverbios 28:13 también la Biblia nos dice que quien encubre su pecado jamás prospera y quien lo confiesa no lo deja y haya el perdón. Okay. ¿Qué necesitamos nosotros para perdonar? Aparte de una disposición sincera y de corazón. Aceptar lo ocurrido es el primer paso presente, el tener presente todo lo que hacemos, lo que hemos vivido y sufrido. Quizás debemos ponernos en el lugar y en los zapatos de la otra persona también, saber el por qué ha hecho eso, expresar sus emociones y tomar la decisión de hacerlo de manera de corazón. Aquí voy a pasar a hablarles un poquito, antes de hablar de la reconciliación, quiero hablarle un poquito de el perdón obtenido a través de Dios. Para nosotros hacernos acreedores de este perdón, tenemos que perdonar al otro. Por eso Cristo, el Hijo de Dios, en la oración modelo que dio a sus seguidores, hizo que el recibir nosotros el perdón de Dios dependiera de que hubiéramos perdonado a otros también. Si noto que Jesús
nos dijo que oráramos que Dios perdonara nuestras deudas, así como nos podríamos perdonar a otro, sino como nosotros también hemos perdonado a nuestros deudores. Esto está en Mateo 6:12. Jesús también sabía que como humanos imperfectos que somos olvidadizos, estamos demasiado dispuestos a prometer que perdonaremos a otras personas y obtener perdón nosotros mismos. Pero es posible que después olvidemos o rehusemos perdonar a otros porque no siempre es cosa fácil hacerlo. Jesús recalcó el primer punto en el Sermón del Monte cuando dijo, felices son los misericordiosos, los que practican misericordia, pues que a ellos se les mostrará misericordia de parte de Dios, por supuesto, y a menudo también de parte del hombre. Esto está en Efesios 5:7. Ahora yo quiero hablarle un poquito del perdón desde mi testimonio. Por una situación familiar que yo viví, de la cual todavía me es un poquito, se me arruga el corazón todavía cuando tengo que hablar de ella. Pero como dice nuestra pastora, hablar es una forma de sanar. Yo viví una situación a través del divorcio de mis padres. Mis padres, estando yo una adolescente, deciden irse a vivir a Estados Unidos. Básicamente me dejan a mí con toda la responsabilidad de una casa y de 2 hermanos menores que yo. Yo vengo de un matrimonio de 3 hijos, donde yo soy la mayor de matrimonio, pero anterior a eso, tanto mi padre como mi madre habían tenido un primer matrimonio en donde ambos tienen un hijo, cada uno. O sea, nosotros somos 5 hermanos. Pero de mis hermanos de matrimonio soy la mayor. Ellos deciden irse a Estados Unidos, los 2, hacen su residencia, residen allá. Al tiempo, ya después de ver cómo es la forma de trabajo de Estados Unidos, mi padre decide regresar a su casa, decide regresar al país, más bien, y continuar con un negocio que ya había iniciado mi hermano menor, al cual en ese momento, al ser el menor de la casa, le sale la residencia y logra irse con ellos. Papi decide, pues, emprender el negocio y continuarlo. Un negocio que para él también era desconocido, pero que gracias a Dios hasta la fecha ha podido lidiar con él y lo ha comprendido y aprendido. Y en un negocio en donde yo también me he visto bien involucrada. Cuando mi madre residía en el país, yo tenía una relación muy estrecha con ella, porque siempre éramos como las dos que siempre nos encargábamos de todo lo que tenía que ver con la casa, trabajar, los trates, que la cortina, amas de casas al fin. Mi papá nunca se involucraba en nada de esas cosas, siempre estábamos ella y yo. Pero con mi hermana menor, mi mamá tenía una relación aún más estrecha porque ellas son testigos de Jehová. Bueno, mi mamá ya ahora está un poco alejada de su iglesia y siempre estaban envueltas en todos sus asuntos de la iglesia. Su relación era un poco más estrecha por esa vía. Yo era también muy dada a mi padre. Con el tiempo, papi decide que él se va a quedar aquí permanentemente y mi madre decide no regresar porque ya se adaptó a la forma de vida de Estados Unidos. Eso vino ya en deterioro de su matrimonio, ya que papi iba cada 6 meses, duraba 15 días, volvía, mami venía una vez al año, duraba 15 días y volvía. De una manera u otra, mi papá siempre que ella estaba aquí, empezaba, no porque esta mujer hay que mandarla porque lo que viene es a gastar. Mami lo que venía, que esos 15 días ella quería arreglar su casa bonita, como ella siempre la tenía. Para él eso era gastar dinero. Había muchas actitudes que en el momento nosotros no la veíamos, padres al fin, que a ella ya venían lacerándola. Hasta que mi madre, con el cabo de los años, decide divorciarse. Cuando esto pasó, esto revolucionó mi familia, obviamente. No solamente a mis hermanos, a mí.
Fue una situación tan fuerte en donde todos fuimos a parar en manos de psicólogos. Mi padre fue a parar en manos de tratamiento psiquiátrico. Pero nosotros, y hablo de nosotros porque sé que no me pasó solo a mí, también a mis hermanos, ninguno nos detuvimos a mirar la situación que también mi mamá enfrentaba. Todos los tres nos volcamos hacia papi, porque era el que estaba aquí con nosotros, era el que teníamos de cerca, sentíamos que ella era la que nos había abandonado. En ese momento teníamos, por decirlo así, el espíritu de orfandad. Era lo que sentíamos. Sus hijos. No nos dábamos cuenta que también nosotros, sus tres hijos, ya cada uno había formado su familia, cada uno era independiente, tenía su vida propia y que ella, como ser humano, tenía derecho a rehacer su vida y, por decirlo así, irse de un lugar en donde ella no se sentía apreciada. Yo recuerdo que un día, en una de esas tantas depresiones de mi padre, al yo ver a papi así, un hombre fuerte, y verlo sentirse derrotado, no querer pararse de una cama, yo llamé a mi madre y le dije, si a papi le sucede algo, no te lo voy a perdonar nunca. Pero yo no sabía que mi madre también estaba pasando por depresión, que también estaba en mano médica, que le habían tenido que hacer estudio de sueño y todo eso porque no conciliaba el sueño, que cuando podía dormir lo hacía a través de pastillas. Con el tiempo las cosas fueron subsanándose un poco, pero siempre tenía la presión porque mi padre, hombre al fin y dolido al fin, vivía, por decirlo así mismo, dolido. Y siempre vivía como enfrentándonos a nosotros con ella. Eso era una situación constante que teníamos. Hasta que un día, yo, al ver que ya de manera humana no podía ya con la situación, digo, Señor, ya yo no puedo más con esto. Yo te lo entrego a ti, porque es mi madre y es mi padre. Yo empecé a ver la situación ya no como hija, sino como mujer. Empecé a entender el por qué mami había tomado esa decisión y llegó un momento en donde entendí que mucho tiempo duró ella para tomarla, que en realidad mucho aguantó por las cosas que pasaban. Ahí es donde empiezo nuevamente ya a sentirme sanando un poco la situación y empiezo a acercarme nuevamente a ella. Ahí es que me entero todas las situaciones que ella vivió, que la tuvo que vivir callada, que no la pudo compartir con sus hijas. Mi hermano ya vivía con ella, mi hermano menor, pero hombre al fin también se había volcado hacia mi padre. O sea, ella la tenía más difícil todavía porque tenía a mi hermano todo el tiempo recargándole a ella, al igual como lo hacía conmigo. Cuando yo decido ya dar el paso, que hablamos, que ella me cuenta todo lo sucedido, ahí fue como que a mí se me cayó la venda que tenía en los ojos y empecé a ver la realidad de lo que ella también pasaba. No fue que justifiqué su acto, claro que no, pero sí entendí que ella estaba en todo su derecho de hacerlo, que eran muchos años lo que ella tenía guardando cosas que no procedían y que ella era una mujer adulta al igual que nosotros y tenía todo el derecho a rehacer su vida. La relación empieza a subsanarse un poco, pero luego mi madre, al cabo de los años, decide contraer matrimonio con otra persona. Ahí vuelve la situación para atrás nuevamente. Volvemos todos a sentirnos lastimados. Empieza papi nuevamente con el can. Mis hermanos por igual. Mi hermano que vivía con ella, obviamente no quería esa persona. Volvemos otra vez al mismo tema. Ahí me detengo. Yo nunca he sido testigo de Jehová, pero siempre he sido creyente porque me crié en una familia donde mis abuelos, casi todos mis tíos, mi mamá, mi hermana, mi cuñado, todos son testigos de Jehová. Dijo Jehová, volvemos a lo mismo. Y ya yo te demostré una vez que yo sola no puedo con esto, porque yo no puedo llevar mi carga como hija y también llevar la carga de mis hermanos y ponerme en el lugar de mi padre y de mi madre. Ayúdame a sobrellevar esto. Yo recuerdo que mi esposo y yo viajamos a Estados Unidos y ahí conozco a la persona antes de ellos ya mudarse oficialmente juntos.
ahí me doy cuenta que una era una persona contemporánea en edad a ella, que eso muchas veces yo he pensado, yo ahorita es un muchacho más joven que ella, que es lo que me va a poner a mami de relajo y ese tipo de cosas. Pero también veo en 15 o 18 días que duré con ellos, la forma en la que esa persona trataba a mi madre, cómo la cuidaba, cómo estaba siempre atento a sus cosas, actitud que yo nunca vi de mi padre hacia ella. Mi madre es una persona amante a las flores, siempre nos decía eso, yo recuerdo. Decía, yo no quiero que me manden flores el día que yo muera, es ahora en vida. Mi esposo era como el que cubría, mi esposo y mi cuñado, el esposo de mi hermana Natalie, eran como los que cubrían esa falta de papi en la vida de ella. Eran las dos personas que siempre vivían buscando la forma de cómo hacerle llegar esos ramos de flores a ella. Pero ella siempre anheló que esos ramos de flores no vinieran de ellos, vinieran de su antiguo esposo o su esposo en ese momento. Papi nunca lo hizo. Cuando lo hizo fue cuando ella vio que oficialmente ya tenía ya el deseo de divorciarse y que era serio. Ya ahí no valió de nada. Como les decía, al yo conocer a esta persona y ver, ahí ya yo entendí. Dije, bueno, es que ya nosotros todos tenemos una vida hecha y si esta fue la persona que ella decidió con quien compartir su vida, pues nosotros tenemos que aceptarlo. Aprender a lidiar con esto y rogarle al Señor que no les dé, que no la cuide, que sea una persona que siempre esté pendiente de ella, que no sea una persona que la utilice solamente por hacer papeles o algo por el estilo, porque todo eso nos pasó por la mente. Mi mamá ya era una ciudadana americana. Nosotros no sabíamos nada de esa persona. Bueno, al cabo de los años, ya estando mami casada, mi mamá decide venir al país. Ya tenía como 4 años sin venir acá. Ahí empieza la pesadilla nuevamente, porque yo decía, Dios mío, ¿ahora qué hago? Tengo a mi papá aquí, que vive a 5 minutos mío. Vengo y recibo a mami en mi casa, va a ser un problema con papi. Yo me encontraba nuevamente en el medio de la situación. Pero dije, no, es que ella no tiene que venir a otra casa que no sea la mía. Pero eso fue una tortura hasta el día que mi madre llegó al país. Que yo le preparé una habitación de mi casa, perfecto. Pero yo decía, cuando esta gente se encuentre, entonces papi en estos días no va a poder subir a mi casa, ni nada por el estilo. Yo no voy a poder estar bajando mucho donde él. Por casualidades de la vida, cosas del no casualidades, no cosas del Señor, porque no fue otra cosa. Ese mismo día que yo la recojo al aeropuerto, por X o Y razón, yo tengo que bajar al negocio precisamente con ella montada. Los nervios me estaban matando. Yo no sabía cómo iba a llegar allí, manejando, las rodillas me temblaban y todo. Decía, bueno, ¿y ahora, padre? Señores, cuando esas dos personas se vieron, simplemente el primero que acudió a abrazar a mi mamá fue él, fue papi. Yo me río todavía porque para mí esa fue una de mis peores pesadillas. Porque yo decía, Dios mío, yo me pasé años con esta situación, con esta opresión en el pecho, mis hermanos por igual, y simplemente el día que él la vio, ya él olvidó todo eso. Él solamente le dijo, tú eres la madre de mis 3 hijos y tú vas a ser mi familia siempre. Yo no puedo vivir mi vida entera guardándote rencor por eso. La verdad es que esos 15 o 18 días que mami pasó aquí, nos las pasamos nosotros, papi, pasando por cualquier lugar, viendo cosas que a ella le gustaban y trayéndosela, aunque no entrara. Se paraba en la puerta, se la daba y se iba. Ella haciendo cualquier cosa que hiciera aquí en mi casa de cocina. Mi mamá es amante de la cocina, repostera y todo eso. Y lo primero que sacaba era lo de mi papá. Al día de hoy, mis padres tienen una relación que mami, con el primero que venga de Estados Unidos, esos cafés de mi papá, eso es lo primero que vienen. Y mi papá por igual, de saber quién va o quién no va, qué ella necesita, si antigripales, si medicamentos para los dolores de los huesos, para mandárselo. Muchas veces le manda cosas que yo ni sé, con personas que yo ni sé. Entonces, quería contarles esto,
porque ahora voy a hablar con ustedes un poquito sobre la reconciliación. Sé que es un tema que más adelante vamos a tener que tratarlo de manera más abundante, pero acá, como estamos hablando del perdón, no podíamos irnos sin hablar un poquito acerca de la reconciliación. La reconciliación no es más que reconciliar, que fue lo que pasó con mi familia. Todavía hay laceraciones del tema. Todavía nosotros estamos viviendo una situación con mi hermana menor, con situaciones de psiquiatra y psicólogo, y parte de esas situaciones vienen porque ella arrastró todo eso. Al ella ser testigo de Jehová las dos, al mi mamá no sentir el apoyo de su iglesia porque ya no tenía una base bíblica para divorciarse, y aún así lo hizo, mi hermana se alejó de ella. Y todo eso, mi hermana vino cargándolo todos esos años hasta que ahora fue que explotó con esa situación. Reconciliar. Reconciliación. La reconciliación es el cambio de relación entre Dios y el hombre, basado en el cambio de posición del hombre a través de la obra redentora de Cristo. Si el Señor no hubiese actuado en nosotros, todavía fuera una situación en donde todos nosotros tuviéramos enemigo de mi madre, porque básicamente eso fue lo que hicimos, porcarnos todo hacia ella. Pero cuando yo entendí y le hice entender a mi hermano también que nosotros no éramos Dios para juzgarla, que lo único que tenía que juzgarla era Dios y que nosotros teníamos que perdonarla, ahí fue cuando las cosas empezaron a cambiar. Y este ambiente gris en el que nosotros vivíamos volvió a florecer. Mi familia, aunque no, mis padres no estén juntos, yo puedo decir que yo tengo una familia unida, porque ellos ahora mantienen una muy bonita relación. Una relación que quizás siendo esposos nunca la iban a llevar. Y eso es muchas veces lo que nosotros no entendemos. Tenemos que estar dispuestos para perdonar. Estar dispuesto a perdonar no siempre es fácil. A menudo, debido a la crueldad de otras personas o debido a su descuido o debido a su juicio deficiente, uno tiene que aguantar mucho dolor, daño o bochorno. Muy fácilmente uno podría abrigar resentimiento y sentirse justificado al hacerlo, pero la Biblia recomienda que estemos dispuestos siempre a perdonar. Sabiamente la palabra de Dios nos aconseja que no se oponga el sol estando ustedes en estado provocado, en Efesios 4:26. Debe hacerse un esfuerzo deliberado por cancelar el mal y restaurar la buena condición de las relaciones, perjudicada tan pronto como sea posible. El mismo día que se tenga lugar el rompimiento, si es posible. Aquí no es más que lo mismo que dice Efesios, que no debemos permitir llegar la noche con ese resentimiento. Espero que les haya servido tanto mi testimonio como lo que dice la palabra acerca del perdón. Le doy las gracias principalmente a todos ustedes por estar ahí escuchándome, a la pastora por permitirme romper el hielo. Yo creo que en el momento que ella decidió asignarme este tema, ella sabía por qué lo hacía. Así que muchas gracias a todos ustedes y de verdad que tengan feliz domingo. Sobre todo Dios tiene el control, y aunque venga lo peor, estará ahí. Cuando sientas que has perdido todo, que te han dejado solo, Dios jamás será de ti. Cuando sientas que no solo, un desvelado, borra la sonrisa y acaba la vida con Dios. Y aseguro todo va a estar bien. Tu problema no se compara con Dios, y porque Él es fiel, todo va a estar bien.
enfermedad se sana si le crees. Él tiene el control. Él es tu doctor. Nada puede compararte. Y porque Dios es fiel, todo va a estar bien. No creen que todo va a estar bien. Satanás puede como Job darte todo lo que Dios en un momento le permitió. Pero es solo para demostrar que el poder en su mano está y tus bienes multiplicar. Cuando sientas solo un desvelado, borra las prisas y acaba la vida con Dios. Y aseguro todo va a estar bien. Tu problema no se compara con Dios. Y porque Él es fiel, todo va a estar bien. La enfermedad se sana si le crees. Él tiene el control. Él es tu doctor. Nada puede compararse. Y porque Dios es fiel, todo va a estar bien. Vamos con las palmas arriba, aplaudiendo el fuerte. Sí, Señor. Vamos, olvídate del dolor, olvídate de la amargura, olvídate de la tristeza. Sé libre, sé libre. Oh, oh, oh. Tu problema no se compara con Dios. Y porque Él es fiel, todo va a estar bien. La enfermedad se sana si le crees. Él tiene el control. Él es tu doctor. Nada puede compararse. Y porque Él es fiel, todo va a estar bien. Dilo conmigo. Todo va a estar bien. 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 Dice. Solo que en todo momento todo va a estar bien. Oh, oh, oh. Yeah, 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 yeah. Todo va a estar bien. Dale ese aplauso al Señor. Todo va a estar bien, todo va a estar bien. No te preocupes más, levántate creyendo en tu Señor. Amén. Por aquí estamos nuevamente. Gracias nuevamente a todos ustedes por su atención. Nos despedimos. Gracias nuevamente, pastora, por permitirme hablar sobre este tema y gracias a todas ustedes por escucharme. Voy a verme en mi primer tema y pedirle al Señor que siga ministrando en nosotros este tema, que siga sellándolo en nuestros corazones, Padre. Sigue siendo tú, Señor, quien nos ayude a perdonar, a seguir sanando esas heridas que todos nosotros tenemos, Padre eterno. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de tu Hijo, y te pedimos que nos des
Un feliz resto del día a todos, Señor. Amén.